Hola a todos, gente de YouTube, ¿cómo están? Esperemos que bien. Les traigo un nuevo vídeo, espero que les guste y no olviden que si no estás suscrito suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin más que decir, los dejo con el vídeo. Capítulo 4. El camino a la fuerza. Punto de vista de Seiji. ¿Puedes recordar cómo era el demonio? ¿Por qué insistían tanto en traumatizarme? Si me lo recordaban así, podría empezar a llorar para asegurarme de que no volvieran a molestarme. Aparté la vista de sus labios en movimiento y miré la pizarra que tenía en las manos. En ella, la pregunta que hizo estaba escrita en hiragana en negrita. Sabía leer japonés aunque no era mi lengua materna en mi vida pasada. Era un poco maniático de los idiomas en aquel entonces. Sabía leer y escribir en 12 idiomas diferentes. Tenía algo que ver con mi sordera y la escritura era mi única forma de comunicarme con los demás. No fui a la escuela en esta segunda vida mía, pero el conocimiento de mi vida pasada se tradujo en una habilidad real, así que, aunque tenía 7 años, probablemente era la persona más educada de este pueblo. Miré al hombre que sostenía el tablero y analicé su vestimenta. Llevaba una chaqueta negra abotonada hasta el cuello y pantalones negros. Llevaba un cinturón blanco con una katana ceñida. En definitiva, era el uniforme estándar de cazador de demonios. ¿Y qué importa, amigo? De todas formas, ya llegas 10 días tarde. Espera, ¿qué dijiste? Ups, lo dije en voz alta. Me recordé a mí mismo que debía tener cuidado, ya que a veces cometía errores como ese después de volver a quedarme sordo. Soltaba mis propios pensamientos sin darme cuenta, ya que ni siquiera podía oír mi propia voz. El demonio realmente me jodió la oreja. Dije que de todas formas no me creerías. Nadie lo hace, dije, y me miró con una expresión que gritaba. Eso no fue lo que acabas de decir. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Discutir con el niño de 7 años que acababa de perder a toda su familia? No, negó con la cabeza y su mirada se volvió tierna. Te prometo que creeré lo que dices. ¿Confías en mí? No, amigo, nos conocimos hace apenas unos minutos. Se acercó al futón donde yo estaba sentada y me puso suavemente una mano en el hombro mientras se sostenía el cuerpo con la otra. Se inclinó hacia mí. Te entiendo, chico. Experimenté lo mismo que tú de niño. Empezó. Y ahora soy un cazador de demonios. Cazo a esos monstruos para que no vuelvan a hacerle daño a nadie. Así que necesito que me digas cómo era el demonio y cuáles eran sus poderes. Sus ojos se encontraron con los míos y, por primera vez desde que obtuve el mundo transparente, alguien pudo mantener contacto visual conmigo. Me pregunté, ¿recordaría que era sorda o se le pasó por la cabeza ese hecho en su estado emocional? Después de unos segundos de silencio, incómodo solo para él, respondí. Parecía un anciano encorvado. Su piel era pálida, casi azul, y era muy, muy feo. Todos lo son, se rió entre dientes. Y por sus poderes, dije, podía gritar tan fuerte que incluso me hizo sangrar los oídos. El asesino de demonios se quedó mudo pensando y murmuró para sí mismo. Entonces, un arte de demonio de sangre basado en el sonido, ¿eh? Después de eso, volvió a centrarse en mí y me dedicó una sonrisa. Gracias por tu ayuda, hijo. Me aseguraré de que tu familia descanse en paz matando al demonio. Se levantó después de eso y se arregló el uniforme. Había venido al pueblo hoy y, tras pedir permiso, consiguió hablar conmigo a solas. Pero ahora que había conseguido lo que quería, iba a irse. Pero no lo dejé. Espere un momento, señor, grité y salí a rastras del futón donde descansaba. Se giró para mirarme e inclinó la cabeza con aire interrogativo. Sin interrogación de cierre. ¿Cómo puedo ser como tú? Pregunté sin rodeos. ¿Cómo puedo ser un cazador de demonios como tú? Se detuvo ante la pregunta y, con mi mirada penetrante, pude ver su vacilación para responderme. Por un lado, no quería responder para protegerme, pero por otro, sabía lo que era perder a tus seres queridos a manos de un demonio. Comprendía el sentimiento de odio y la necesidad de venganza. Por favor. Añadí. Era un buen tipo. Nunca supe su nombre, pero esperaba volver a encontrarlo. Realmente me dio una respuesta adecuada a mi pregunta. Aunque no fue tan detallada como me hubiera gustado y lo que dijo era prácticamente lo que ya sabía, agradecí su ayuda. Sobre todo por indicarme el lugar donde se realizaría la selección final. El camino para convertirse en un cazador de demonios era sencillo. Primero, debías encontrar un mentor que te enseñara a usar la espada y a entrenar tu cuerpo. Podía ser cualquier cazador de demonios, pero la mayoría de los mentores eran cazadores de demonios veteranos o asiras retirados. Tras completar el entrenamiento, debías conseguir tu propia espada Nichirin.
Por eso era necesario conseguir un mentor, ya que solo se podía obtener uno a través de él. Y luego, debes ir al monte Fujikasane para asistir a lo que se llamaba el proceso de selección final. Tras aprobarlo, te convertirías en un cazador de demonios oficial. Bastante sencillo, si soy sincero. El único problema era encontrar un cazador de demonios que me guiara. No es que los cazadores de demonios fueran comunes, pero un veterano o un asira retirado eran aún más raros. Pero claro, podría ir directamente a la selección final y robarle una espada Nichiren a uno de los participantes. Ni hablar, ni siquiera tendría que robar. Si no recuerdo mal el programa, muchos aprendices mueren cada año en la selección final, así que probablemente podría saquear su cadáver. Mi principal prioridad debería ser hacerme más fuerte. Me recosté en el futón y relajé el cuerpo para un merecido descanso. Pensé que, como mi cuerpo ya se estaba recuperando, no sería un problema entrenar. Me equivoqué y, tras un par de días de entrenamiento, haciendo flexiones y otros ejercicios, mis lesiones empeoraron. Básicamente, no podía curarme cuando constantemente gastaba toda mi energía y creaba desgarros musculares mientras entrenaba. Estaba tan absorto en hacerme más fuerte que se me olvidó la lógica. Fue un poco vergonzoso, pero en mi defensa, pensé que estaría bien, ya que era un mundo shounen donde romper los límites con determinación y amistad era lo normal. Por desgracia, esto ya no era ficción, era real. Y aunque lo fuera, yo no era el protagonista. Así que, con todos esos pensamientos dando vueltas en mi mundo siempre silencioso, cerré los ojos y me concentré en descansar. Si tenía que descansar, lo haría como nadie lo había hecho antes. Tal fue el camino hacia la fortaleza. Así que dormí. Fin del capítulo.